Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Hoy vengo con un vídeo sobre un tema que es bastante recurrente en el Barça, tanto por parte de la afición azulgrana como de otras aficiones que lo han juzgado a lo largo del tiempo. Yo misma me he pronunciado varias veces al respecto, especialmente en las últimas temporadas, donde ha habido movimientos relacionados con las salidas del Barça que me parece que no han estado a la altura de un club como el Barcelona, donde dicha institución pues, no ha actuado tan bien como debería. Pero me preguntaba estos días si realmente se despide tan mal a las jugadoras como se dice en redes sociales y ha dejado tanto que desear el Barça en este aspecto, porque creo que es un detalle a tener en cuenta, algo que hay que cuidar, que igual que hay que saber llegar, hay que saber irse. Y también el Barça tiene, como institución tan grande que es y tan popular, con una masa social tan grande y donde te siguen pues, aficionados de todo el mundo, creo que tiene que estar a la altura e intentar cuidar este tipo de cuestiones, ya por un tema de respeto y de profesionalidad y de agradecimiento para con las jugadoras. Como decía, he querido hacer un repaso de las salidas que se han producido en el Barcelona en las últimas temporadas. He tenido en cuenta desde la campaña 2019-2020, porque creo que comparar lo que ocurría hace 10 años o 15 años no tiene sentido alguno. Evidentemente el contexto del Barça femenino o del fútbol femenino en general era muy distinto. Tampoco la gestión de redes sociales tenía nada que ver, las noticias que había sobre fútbol femenino eran escasas, entonces las despedidas, por supuesto, eran muy minimalistas, vamos a decirlo así, perfil bajo, todo escaso, escueto. Entonces me parece que no se puede comparar esas realidades, pero he tenido en cuenta lo que sucede desde dicha temporada, ya con la sección profesional, abordando los mejores años de dicho equipo, con una cuenta propia en redes sociales, con más repercusión por parte del fútbol femenino en general y también únicamente las jugadoras del primer equipo que han salido del club. Lo digo porque abordar tema de cantera, categorías inferiores, cedidas y tal, ya lo hace muy complejo. Con esto lo que pretendo simplemente es darme cuenta incluso yo misma si esa sensación que tenemos de que se despide mal a las jugadoras en el Barça es cierto o no, valorar en qué casos no ha estado el club a la altura, en nuestra opinión, porque me parecería un tema a mejorar de cara a futuros veranos o futuros mercados donde haya jugadoras que dejan el Barça. Para valorar todo esto, he agrupado las salidas que se han producido en estos años en 3 grupos, donde creo que más o menos podemos estar de acuerdo y si no, como siempre, os quiero leer en comentarios si no compartís alguna de estas clasificaciones que voy a hacer. Los 3 grupos son buenas despedidas y homenajes, o sea, cuando el Barça ha actuado muy bien, con las jugadoras que entrarían en este grupo, despedidas correctas, justas, nada que criticar, no ha habido excesos, no ha habido euforia, pero ha estado bien el Barcelona, y malas despedidas, aquellas donde creo, al menos yo, que el club no ha actuado bien del todo, que se podía esperar otro tipo de predisposición por parte del Barça, que podía ser más atento o no acudir a ciertos mecanismos a la hora de finalizar el contrato con las jugadoras. En el primer grupo, buenas despedidas y homenajes. Aquí tengo claramente a 4 futbolistas que además creo que son las 4 que tendrían que estar en este grupo por su pasado en el equipo, antigüedad, capitanía, condición de leyenda de la sección, etcétera, etcétera. Que son Vicky Losada, Melanie Serrano, Sandra Paños y Mariona Caldentey. Estas futbolistas han tenido sus homenajes, ruedas de prensa, despedidas con la afición, han podido comentar unas últimas palabras en el estadio, delante de sus compañeras, del staff, de los aficionados, han recibido algún tipo pues, de presente por parte del club, sea un cuadro, sea un ramo de flores, lo que sea. Creo que han actuado bien, sobre todo el tema de una despedida en el campo me parece un plus a la hora de bueno, de que puedan cerrar bien su etapa en el Barcelona, y creo que con ninguna de estas 4 hay nada negativo que decir. Se despidieron en buenos términos, tuvieron su momento, su protagonismo, son 4 jugadoras
importantísimas en la historia de la sección del Barça femenino, así que me parece que en este caso el club ha estado claramente a la altura, ellas también se han ido bien, nada que decir por su parte, por lo tanto creo que aquí todos estaremos de acuerdo que ha sido pues eso, positiva y correcta su salida del Barcelona. En cuanto a despedidas, correctas, justas, óptimas, nada que criticar, aunque no haya habido pues eso, esos excesos o euforia y homenajes. Tenemos el caso de Keira Hanraoui, Sisato Shoala, Laia Codina, Lucy Bronze, Jayce, Kira Walsh, Stephanie van der Graat, en fin, por tiempo en el club, por ser un traspaso que se oficializa una vez terminada la temporada, que no te permite el que haya una despedida propiamente en el terreno de juego. Me parece que han sido correctas, se anunció su salida, se hizo algún tipo de comunicado en la web oficial del Barça, también contenido en redes sociales, repasando los logros con el equipo, ninguna se ha ido mal del Barcelona y en algunos casos se sentía que se cerraba su etapa en el club porque el Barça pues ya tenía otros planes para reforzar esa posición y nada que criticar. ¿Dónde está el quid de la cuestión? En esta tercera categoría, donde yo creo que en estos casos hubo una mala despedida o donde al menos el Barça podría haber actuado mejor. Por lo que citaba antes, por las formas a la hora de despedir estas jugadoras, por poder haber sido un poquito más agradecido, valorar su trayectoria en el club, el timing, despidos que han mediado de por medio en algunos casos. Creo que ha sido algo desafortunada las salidas de Leila Wahabi, Andrea Pereira, Andrea Falcón, Jennifer Hermoso, Ana María Chernogorchevich, Nuria Rábano y Lieke Martens, que puede ser el caso más polémico de todos. Los voy a ir explicando. En el caso de Leila o de Jenny, creo que para el tiempo que llevaban en el Barça podrían haber tenido una despedida mejor, un poquito más elaborada. Recuerdo que con Leila hicieron un vídeo que subieron a las redes sociales del Barça, pero no se pudo despedir en el campo, cuando ya se sabía de antemano, hacía meses que se iba a ir. Estuvo creo que unos 13-14 años en el club, es verdad que había perdido protagonismo, que quizás pues ya no estaba al nivel que un club como el Barça exigía, pero se fue de una forma muy sana, muy elegante, no ha tenido ningún mal comentario, ningún desprecio hacia el Barça, y creo que merecía un poquito más en esa salida. Lo mismo siento con Jenny. Con Jenny sí que es verdad que hubo idas y venidas ahí con su renovación, con su salida. Quizás no fueron los mejores últimos meses de Jenny. Yo creo que era bien cerrar su etapa en el Barça cuando la cerró. Creo que eso estuvo correcto, pero fue una jugadora que le dio muchísimo al equipo, eso es innegable, que la mejor o algunos de los mejores años de la sección también se explican por la presencia de Jennifer Hermoso, y también podría haber recibido pues es una salida un poquito más justa, elaborada, no sé, más a la altura de lo que fue una jugadora como Jenny, que hasta hace 2 días, como quien dice, pues era la máxima goleadora de la sección, ¿no? Que no es una figura irrelevante en la historia del Barça femenino. También hay otros casos que me dan algo de pena por cómo terminó todo, como el de Andrea Pereira, el de Andrea Falcón, en este último caso muy lastrada por las lesiones, se desvinculan del Barcelona supuestamente de mutuo acuerdo, ya una vez finalizada la temporada, y sobre todo en un punto en el que el Barça necesitaba liberar fichas para poder inscribir a otras jugadoras. Entonces se van bastante por la puerta de atrás, un poco invitándolas a salir porque necesitas hacer otros refuerzos. Esa parte no la critico porque el Barça tiene que pensar en lo mejor para el club a nivel deportivo, pero creo que se puede cuidar más esta imagen que se da en casos como este, y es de bien nacido ser agradecido. Andrea Pereira tuvo muy buen rendimiento cuando estuvo en el Barça, Falcón apenas pudo disputar minutos aquí, y creo que con Pere, bueno, tomaron la decisión de que debía abandonar el club porque, como digo, había otros planes en esa posición que pasaban sobre todo por Map y por Paredes. Hasta ahí nada que criticar, pero se va invitándola a salir, llegando entre comillas a un acuerdo con ella para que se vaya porque te interesa que no siga en el Barça para que puedan hacer otras futbolistas. Y creo que se pueden cuidar un poquito más esas cosas. Algo similar pasó con Ana Mari y con Nuria. En el caso de Nuria es directamente un despido.
No defiendo esas formas, no me parece lo correcto. Si no quieres seguir contando con la jugadora, intenta llegar a un acuerdo con ella de cesión o de traspaso, pero no le comuniques cuando está de vacaciones, porque esto fue así, que la echas del Barça. Y con Ana Mari supuestamente llegaron a un acuerdo para su traspaso con el Atlético de Madrid. Yo me reservo ahí mi opinión, pero bueno, si no se iba traspasada también la iban a despedir para liberar esa ficha. Sé que el Barça ha tenido momentos complicados con el tema del fair play, que no debe ser fácil ajustarse a todo eso, pero creo que tienes que tener una planificación más realista y de antemano poder prever ciertos escenarios, ¿no? Entonces, esto de que en sus vacaciones le comuniques a una jugadora que está fuera o que llegue alguien de disputar un torneo con su selección, se reincorpora al equipo, entrene con normalidad y un día le digas, por cierto, una cosita, que te tienes que ir yendo, yo creo que no es la forma correcta de operar y me parece que aquí el Barça dejó que desear en estos casos. Por último está el tema de Ike. A Ike no pretendo defenderla en esto, nunca lo he hecho ni lo haré. Creo que ella no estuvo a la altura de lo que es una institución como el Barcelona. Estaba en su derecho de irse, pero no de irse como lo hizo. Lo peor fueron las formas de su salida. Luego ella pues podía elegir otro destino, terminar su etapa en el Barcelona, nadie está obligado a quedarse, pero el postergar esa respuesta final, el engañar en cierto modo al Barça, dándole largas como de que sí, que iba a renovar cuando ya tenía ahí un medio acuerdo o algo pensado con el PSG, pues me parece muy injusto y creo que el Barça no se lo merecía. ¿Qué pasa? El Barça no anunció propiamente su salida, sino que al final de temporada, justo cuando cerraba el mes de junio, anuncia las bajas y dice que una de ellas es Lieke Martens, pero no le prestaron la más mínima atención, ni le hicieron ningún tipo de despedida, ni de homenaje, evidentemente, ni tuvieron ningún recuerdo para ella, ¿no? De hecho, en varias publicaciones a lo largo de los años se nota que evitan subir contenido donde esté Lieke. Yo con esto no quiero decir que debieran hacerle, pues eso, una salida especial para ella ni nada, porque me consta que el Barça hizo todo lo posible para que se quedara, pero quizás por elegancia y por decir, yo al menos sí estoy a la altura y sí hago bien las cosas, comunicar de otra forma su salida, poner pues un mensaje individual para ella, de la jugadora no ha querido continuar, se le desea lo mejor, tal, recopilar los datos que ha tenido con el club, como hacen con todas, pues tantos partidos, tantos goles, tantos títulos, y ya está, y quedabas genial. Creo que eso no se hizo, yo no tengo ese recuerdo, y simplemente con eso el Barça quedaba como un señor, y ya todo el foco, evidentemente, para ella, que fue la que no estuvo a la altura. Mi conclusión de este tema: creo que han estado más veces acertados que desafortunados, que es normal que se ponga el foco más en esto último, porque como digo, esperas otra actuación de un club tan grande e importante como el Barça, pero si repasamos el número de salidas, la mayoría está en ese grupo de buenas despedidas, homenajes o despedidas correctas, y son algunos casos los que entrarían en una categoría de mala despedida. También hay que decir, y no pretendo con esto justificar a quien lo hizo o dejar entrever que ya no nos va a volver a pasar, pero que si os dais cuenta, las salidas que puedo tener incluidas en este grupo, Leila, Pérez, Falcón, Jenny, Ana Mari, Nuria o Ike, fueron todas bajo el mandato de Markel Zubizarreta como director deportivo. Desde que está Marc Vivers, de momento, tocamos madera, no ha habido, por lo menos este caso, de despidos, de invitar a jugadoras a salir, avisándolas además en un muy mal momento, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá no volvamos a esa línea porque no me parece positiva. Simplemente un tema a cuidar, porque mancha en cierto modo la imagen del club, y lo has hecho muy bien y lo sigues haciendo muy bien en muchos casos, y que esto no sea un lunar en la gestión de la sección, porque da pena, sinceramente. Os quiero leer en comentarios, quiero que me digáis qué pensáis al respecto. Yo me he sorprendido un poco porque me he dado cuenta de que han estado acertados en muchos casos, cuando parece como que no, como que es un tema que lastra mucho la gestión del equipo y que han estado francamente desafortunados siempre o casi siempre, cuando en realidad no es así, pero bueno, hay casos que evidentemente se gestionaron mal. Os quiero leer, por lo tanto, a ver qué opináis vosotros, y nada, nos vemos en los próximos vídeos y directos, y que paséis muy buena semana. Chao, chao.